Esto pasó hace unos meses. Tenía 30 años y trabajaba como diseñadora gráfica freelance desde mi pequeño apartamento en un antiguo edificio. Después de una ruptura, pensé que mudarme al centro de la ciudad sería lo mejor. Era acogedor, pero con el tiempo, la soledad comenzó a pesarme. Las noches eran largas y el ruido de la calle me mantenía despierta. Nunca se me pasó por la cabeza que eso cambiaría. Una noche, mientras hacía un proyecto que nunca parecía avanzar, la soledad me devoraba. Sin pensarlo mucho, decidí inventar un amigo imaginario. Le puse el nombre de Tomás. Esa fue una idea tonta, pero en ese momento, podía darle un toque de humor a mi vida. Al día siguiente noté algo raro. Mi silla de la cocina estaba deslizándose un poco. Pensé que tal vez yo la había movido sin darme cuenta. Los días pasaron y todo se volvió extraño. Empecé a escuchar risas suaves cuando no había nadie alrededor. Pensé que era de los vecinos, pero a veces, los sonidos parecían venir de la nada. Algunas noches sentía que alguien me observaba en la oscuridad. Me despertaba sudando, preguntándome si había sido un sueño o si Tomás estaba ahí, justo en la penumbra. Una noche, mientras intentaba concentrarme, vi que la puerta del armario estaba un poco abierta. Estaba segura de que la había cerrado. Mi corazón se aceleró. Me acerqué con cautela, aunque no sabía qué esperaba encontrar. Abrí la puerta y no había nada. Pero el aire se sentía pesado, como si algo estuviera al acecho. Al siguiente día todo se volvió más raro. En mi mesa había un pequeño dibujo. No era mío. Era un boceto de una figura oscura con una sonrisa siniestra. No sabía cómo llegó allí. Comencé a preguntarle a mis amigos si recordaban a Tomás. Algunos se reían. Otros ponían una cara extraña, pero nadie parecía recordar a mi amigo. Esa misma noche, justo antes de dormirme, escuché un susurro en mi oído. Decía mi nombre. Clara. La voz no me era familiar, pero no sonaba amenazante. Me senté en la cama, inquieta. Miré a mi alrededor, pero mi apartamento estaba en silencio. Salí al pasillo buscando un respiro y vi una sombra proyectada en la pared. No era la mía. Me sentí paralizada por el miedo. Traté de convencerme de que todo era producto del estrés, pero no podía deshacerme de la inquietud. La pregunta que me atormentaba era si realmente había nombrado a un amigo imaginario, o si algo en mi hogar había cobrado vida. Las risas se convirtieron en ecos en mi mente. Cuando les pregunté a los amigos que estaban conmigo, solo sonrieron. Pero a mí no me hacía gracia. Al día siguiente, sin saber qué hacer, formulé la pregunta en voz alta. «Tomás, ¿estás ahí?» Solo hubo silencio, pero cuando me di la vuelta, sentí que algo estaba justo detrás de mí. No estaba sola. A partir de ese momento, el apartamento se sintió más pequeño, y la risa de Tomás, lejos de ser un alivio, se volvió un eco aterrador. Capítulo 2. Esa mañana el sol entró por la ventana, pero no me hizo sentir mejor. La risa de Tomás seguía resonando en mi cabeza. Intenté hacer mis tareas diarias, como preparar el café y abrir mi laptop, pero todo me parecía pesado, como si el aire estuviera cargado de algo oscuro. Mientras esperaba que el café se preparara, me senté en el sofá, tratando de banquear la confusión. Recordé aquel boceto en la mesa. No podía dejarlo pasar. Tenía que encontrar alguna explicación. Decidí escarbar más en mi mesa de trabajo. Tal vez, solo tal vez, había alguna pista sobre su origen. Comencé a revisar mis materiales. Mira, lápices, libretas, aunque todo parecía familiar, no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. En mi mente, las risas se volvieron murmullos. Solo es mi imaginación, me repetía. Pero no podía hacer que mi corazón se detuviera en la idea de abordar a Tomás. Fue en ese momento cuando entré en la cocina que lo vi de nuevo. La figura del boceto, la silueta oscura, parecía mirarme desde el papel. Una descarga de frío recorrió mi espalda. No, murmuré para mí misma. No podía permitir que ese dibujo me asustara. Pero había algo en la manera en que estaba trazado, algo que despertaba mi curiosidad. No quería, pero necesitaba hablar sobre esto.
Así que decidí ir a ver a mi vecina. Siempre había sido amable, y era una fuente de conversación. Tal vez ella supiera algo sobre los extraños ruidos del edificio. Necesitaba respuestas, más que nunca. Al salir de mi apartamento el pasillo se sentía diferente. Las luces parpadeaban un poco, dando una atmósfera aún más inquietante. Golpeé suavemente la puerta de mi vecina. Esperé un momento. La ansiedad comenzaba a acumularse en mi pecho. Finalmente, ella abrió la puerta. «Hola, Clara», dijo con una sonrisa, pero me pareció que había una sombra en su mirada. «¿Todo bien? Sí, todo bien», dije tratando de sonar convincente. Quería preguntarle sobre Tomás, sobre lo que había estado sintiendo, pero las palabras se atascaban, así que opté por lo seguro. «¿Has notado algo raro últimamente?» Frunció el ceño, como si estuviera considerando mi pregunta. «¿Raro cómo?», inquirió. Respiré hondo. Quizás era el momento adecuado. «No sé. He escuchado risas y ruidos por la noche y... Bueno, tenía un amigo imaginario y ella dejó escapar una pequeña risa, pero se congeló al ver mi expresión». «¿Tomás?», susurró, visiblemente sorprendida. El aire se volvió aún más pesado. ¿Tú lo conoces?», pregunté, con el corazón latiendo desbocado. Ella se quedó en silencio, mirándome, y eso fue lo que me asustó más. Lo supo. ¿Acaso Tomás no era solo una creación de mi mente? ¿Estaba afectando a otros también? «Te llamaré más tarde, Clara», dijo finalmente, dándome una excusa para cerrar la conversación. Regresé a mi apartamento sintiendo que el peso de la incertidumbre se instalaba nuevamente en mi pecho. Cuando entré, todo parecía normal, pero había un dibujo más sobre la mesa. Era un retrato de mí, pero mis ojos estaban ausentes, como si miraran a través de mí. Eso fue suficiente. Sin pensarlo llamé: «Tomás, si eres tú, ¿qué quieres de mí?». El silencio se apoderó del lugar, pero la risa comenzó a resonar. Era un eco burlón que me seguía, que indicaba que había algo más esperando. Algo que quería revelarse. Capítulo 3. La risa de Tomás no se detuvo. Era un sonido estridente como si se burlara de mí. Apreté los dientes, sintiendo cómo la inquietud se transformaba en un nudo en mi estómago. Giré sobre mis talones, buscando cualquier espacio en la habitación que pudiera ofrecerme un refugio. Pero, ¿dónde podía esconderme de algo que parecía brotar de mis propios pensamientos? Intenté concentrarme en la tarea más simple: respirar. Me acerqué a la mesa y tomé el retrato. Mis ojos vacíos me miraban de vuelta, y eso me heló la sangre. Aquel dibujo no era solo un boceto, era un retrato distorsionado de lo que había sido. Me preguntaba una y otra vez, ¿qué había hecho mal? ¿Por qué Tomás había regresado? En mi mente atravesé un laberinto de dudas. Si mi vecina conocía a Tomás, ¿cuánto más sabía ella? Debía volver a hablar con ella. Salí de mi apartamento de nuevo, esta vez con una determinación temerosa. Mientras avanzaba por el pasillo, los murmullos aumentaban de volumen. Podía oír sus risas mezclándose con los ruidos cotidianos y formando un coro torcida que me retumbaba en el corazón. Cada paso que daba hacia la puerta de mi vecina se tornaba más pesado, como si el suelo intentara detenerme. Al llegar a su puerta, golpeé con más fuerza de lo que pretendía. Quería respuestas y, aunque me aterraba la idea de lo que pudiera descubrir, sabía que no podía quedarme con más preguntas. Unos instantes que se sintieron eternos pasaron antes de que ella abriera de nuevo. «Clara». Su expresión había cambiado. Ya no había solo sorpresa. Había preocupación. Y eso hizo que mi corazón se detuviera un instante. «Pensé que no vendrías. Necesito saber más sobre Tomás», dije sin esconder la urgencia en mi voz. La pequeña nube de nerviosismo que había sentido antes creció en mí. Ella miró hacia atrás, como si buscara algo en el interior de su casa. Entonces, frunció el ceño y me hizo pasar. La habitación estaba oscura y llena de sombras. Cerró la puerta detrás de mí, y el ambiente se tornó cada vez más inquietante. «No soy la única que ha oído a Tomás», dijo,
Su voz un susurro tenso. He escuchado ruidos extraños, ecos de risas que deberían estar muertas. Una ansiedad palpable se apoderó de mí. ¿Era posible que Tomás estuviera afectando a más personas? Necesitaba entender y, más que nada, quería que esto terminara. La sola idea de vivir con un amigo imaginario, que había tomado vida, llenaba mi mente de escenas aterradoras. ¿Qué sabes? Exigí, sintiendo cómo la desesperación comenzaba a nublar mis pensamientos. Su mirada se posó en mis ojos. Este no es un simple amigo imaginario. Hay algo más en él, algo más oscuro. Cada palabra pesaba en mí como una piedra. Me pregunté si Tomás había estado jugando con algo que no podía controlar. Te prometí que te llamaría, dijo, abriendo un cajón en su escritorio. Sacó un objeto pequeño y oscuro, que brillaba a la luz tenue de la lámpara. Pero creo que es mejor que lo veas. Ahí fue cuando lo vi. Un antiguo amuleto con símbolos extraños que parecían moverse. La risa burlona llenó la habitación de nuevo, pero esta vez era más cercana, más clara. El eco resonaba en mis oídos mientras el amuleto temblaba, como si tuviera vida propia. Esto es lo que lo atrae, susurró ella, la preocupación ampliándose en su rostro. ¿Estás lista para enfrentarlo? El silencio se instaló entre nosotras, y sentí una nueva ola de terror. Supe en ese instante que lo que seguía podría ser más aterrador de lo que jamás había imaginado. ¿Estaba lista para enfrentar a Tomás? ¿O tan solo estaba divertida por la tormenta que se acercaba? Capítulo 4. El amuleto vibraba en la mano de mi vecina, y la risa de Tomás seguía resonando, llenando cada rincón de la habitación. Me sentí atrapada en un laberinto unidimensional de sombras y ecos. No podía dejar de pensar en lo que significaba esto. ¿Qué era realmente Tomás? ¿Y cuándo había dejado de ser solo un amigo imaginario para convertirse en algo más? ¿Qué significa esto? Pregunté con voz temblorosa, señalando el amuleto. Ella lo sostuvo con cuidado, como si temiera que pudiera estallar. Es un conducto, respondió su mirada fija en el objeto. Lo que lo trae y lo mantiene a su alrededor. Si quieres detenerlo, debes destruirlo. La idea de romper algo tan antiguo, algo que había pertenecido a otros, me llenaba de dudas. ¿Y si ese gesto solo provocaba más caos? La risa se intensificó como si Tomás estuviera disfrutando de nuestra incertidumbre. ¿Y si no puedo? Pregunté, sintiendo que el nudo en el estómago se apretaba más. Me imaginé a Tomás riendo, sus ojos burlones observándome desde la oscuridad. Ella hizo una pausa, su rostro una mezcla de preocupación y resolución. Entonces él te atrapará y tú. Su voz se cortó y su expresión se tornó sombría. Podrías perderte en esto para siempre. El sudor comenzó a brotar en mi frente. Respiré profundo, pero el aire no servía para calmar mi mente. En un arranque de valentía me acerqué un poco más. Dame el amuleto, dije. La necesidad de hacer algo, de sentir que aún tenía el control, me empujó a hablar. Ella dudó, pero finalmente lo dejó caer en mi palma. El frío del objeto me recorrió la piel. Sentí una conexión inmediata, pero era más como un tirón hacia el abismo que cualquier otra cosa. La risa se tornó en un alarido, ensordecedora y llena de rabia. Había atravesado la distancia entre nuestras casas y llenaba el espacio a mi alrededor. En ese instante, un escalofrío recorrió mi espalda, y el tiempo pareció detenerse. Debes enfrentarlo. No puedes dejar que te consuma, me instó mi vecina, su voz ahora cargada de urgencia. Los símbolos del amuleto comenzaron a brillar y girar en mis manos. ¿Podía realmente confrontar a Tomás? Esta no era solo una batalla de palabras, era algo que podría desencadenar la furia de un ente que me había atormentado durante tanto tiempo. ¡Tomás!, grité, sintiendo la rabia alzarse dentro de mí. Una parte de mí estaba aterrorizada, pero otra sabía que tenía que ser valiente. La risa se detuvo de inmediato. El silencio que lo siguió era más inquietante que los ecos de antes. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Busqué en mi mente el recuerdo de nuestro tiempo juntos,
recordando cómo una vez fue solo juego y risas, pero ahora era un monstruo. «Muéstrate», exigí sosteniendo el amuleto con ambas manos. Su radiación parecía resonar con mis palabras. Entonces, una sombra comenzó a materializarse en la esquina de la habitación. Era un contorno familiar pero deformado. La risa regresó envolviéndome como una niebla pesada. Tomás estaba aquí, pero ya no era el niño de antes. Se le veía más alto, más aterrador. ¿Listo para jugar de nuevo? Su voz sonaba más como un eco distorsionado que como un niño. La habitación se llenó de una oscuridad profunda, y supe que estaba al borde del abismo. ¿Podía realmente enfrentar a Tomás? La sombra se acercó, y me di cuenta de que había llegado el momento de decidir. ¿Sería capaz de acabar con el amigo que nunca se había ido? Capítulo 5. Todo en mí gritaba por huir, pero mis pies estaban firmes en el suelo, como si la madera absorbiera mi miedo. La sombra seguía aproximándose y su sonrisa, distorsionada y burlona, iluminaba el terror que empezaba a anidar en mi pecho. Era escalofriante, cada vez más diferente del niño con el que había jugado en el patio. ¿No me extrañaste?, preguntó Tomás, su voz ahora resonando con un eco sobrenatural. Cada palabra era un golpe, y yo era un blanco expuesto. Tragué saliva, incapaz de articular una respuesta. El amuleto en mis manos vibraba más intensamente, como si quisiera liberarse de mi agarre. La necesidad de recordar quién era realmente Tomás se desvanecía, y el recuerdo de nuestros juegos se difuminaba entre las sombras. «Solo querías jugar, ¿no?», dije finalmente, pero mi voz sonó más como un débil susurro que una afirmación. Su risa resonó con un tono de superioridad. «Los juegos nunca terminan, solo se transforman. ¿No es así?». Recordé la advertencia de mi vecina. ¿Y si las reglas habían cambiado? El amuleto parecía gritarme que solo había una forma de resolver esto. «No eres Tomás», grité con más valentía de la que sentía. Las palabras sacudieron la atmósfera, pero la sombra solo sonrió más. La risa se tornó en un susurro que envolvía todo a su alrededor. «Soy lo que tú quieres que sea», dijo, dando un paso más cerca, su figura ya casi tangible. Su aliento helado acarició mi piel, y fui consciente del abismo que se abría entre nosotros. Pensé en la luz del amuleto. Tenía el poder de destruirlo, de liberarme de esta pesadilla. Otro paso y podía ver sus facciones crudas y distorsionadas, una grotesca sombra de lo que había sido. Con el corazón latiendo fuertemente, levanté el amuleto por encima de mi cabeza. «No puedo dejarte hacerme esto». La sombra se detuvo. Sus ojos, una vez juguetones, ahora eran fieros, como dos abismos listos para tragarme. «¿De verdad crees que puedes deshacerte de mí? He estado contigo demasiado tiempo, y eso no va a cambiar con un simple gesto». Sentí una punzada de duda. ¿Qué pasaría si tenía razón? Pero el otro lado de mi mente recordaba las risas, las historias que había creado. No quería perderme en su oscuridad, y no quería seguir siendo parte de este juego desastroso. «Tienes que irte. No eres bienvenido aquí». Mi voz sonaba más segura mientras aferraba el amuleto con fuerza. Con un movimiento rápido, hice un giro, y en un acto de desesperación, lo estampé contra el suelo. Un destello de luz pura estalló, y el aire crujió como si el tiempo mismo se detuviera. «¡No!», gritó Tomás, y su figura comenzó a desvanecerse en la explosión de luz. La risa se convirtió en un grito desgarrador, eco de un juego que nunca debía haber empezado. La habitación se iluminó con una energía vibrante, y sentí que el caos se iba, arrastrado por la luz. Pero, al mismo tiempo, un rumoreo provenía de las paredes, como si algo más intentara salir. Atrapada entre la luz y la oscuridad, me di cuenta de que la confrontación no estaba del todo terminada. Una sensación de inquietud anidaba en mi interior. Si podía liberarme de Tomás, ¿qué otra cosa habría dejado atrás al hacer eso? Entonces escuché un nuevo susurro, más profundo y siniestro. «Esto no ha terminado».
El eco resonó en mi mente aunque Tomás se hubiera desvanecido. Miré el amuleto en el suelo, ahora quebrado, y supe que había despertado algo más. Una nueva amenaza acechaba en las sombras y el verdadero juego apenas comenzaba. Capítulo 6. El brillo de la luz dejó un rastro de resplandores en mis ojos, pero el eco de la voz seguía reverberando en la habitación. Esto no ha terminado. Me sentí aislada, como si la luz que había liberado a Tomás hubiese tenido un efecto contrario sobre mí. Algo más estaba al acecho, esperando. Miré a mi alrededor. Las paredes, antes familiares y tranquilizadoras, ahora se sentían como una prisión. Los muebles, cubiertos de polvo, parecían cobrar vida, sus sombras alargándose como tentáculos. La sensación de estar observada me envolvía con cada segundo que pasaba. Un temblor recorrió el suelo bajo mis pies, y el aire se tornó pesado. No pudo ser solo el recuerdo de Tomás. Algo en el ambiente se alteraba y, aunque había liberado a una parte de mi pasado, había atraído una nueva amenaza. Debo actuar, pensé. Las palabras de mi vecina resonaban en mi cabeza. Las sombras pueden regresar. Nunca están realmente lejos. Miré el amuleto roto, un remanente de la luz brillante que había tratado de contener a Tomás. 3 fragmentos, como trozos de un rompecabezas, se esparcieron en el suelo reflejando lo poco que me quedaba de esperanza. Sin pensar, dejé que mi mente viajara hacia la advertencia de Clara, la anciana vecina. Si el amuleto había funcionado de alguna forma, tal vez podía encontrar una forma de repararlo. Tal vez había otros elementos necesarios para combatir lo que estaba a punto de salir de la oscuridad. El crujido de las tablas de madera me sobresaltó, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La voz, suave y susurrante, apuntaba en una nueva dirección. Me llevó hacia el pasillo, ese pasillo que nunca me había dado miedo antes, pero en ese momento parecía un laberinto de sombras. Caminé lentamente. Cada paso era un desafío. El aire se sentía frío, y vívidas imágenes de Tomás atormentaban mi mente. Su sonrisa se había vuelto una máscara de horror. La única respuesta que tenía era el deseo de enfrentar lo desconocido. El susurro se intensificó, dirigiéndome a la buena voluntad de explorar el armario en el fondo del pasillo. La puerta, de madera desgastada, chirrió al abrirse, revelando un caos de cajas y trastos viejos. Lo que más me llamó la atención fueron los libros apilados, cubiertos de polvo y telarañas. A medida que hojeaba las páginas de un viejo tomo, descubrí menciones sobre criaturas que jugaban con la realidad, que se alimentaban de la desesperación. La sensación de que algo oscuro se estaba acercando creció en mi interior. Necesitaba más. De pronto un golpe resonó detrás de mí, como si algo hubiera caído. Me giré rápidamente, pero no había nada. O eso creía. Un ligero movimiento captó mi atención. Un destello en el fondo del armario. Con el corazón latiendo me acerqué y vi un pequeño objeto metálico. Era un medallón, cubierto de inscripciones. Sentí una conexión inmediata, como si me llamara. Las palabras del libro aún resonaban en mi mente. Sin pensarlo, lo tomé entre mis manos. Todo se volvió silencio, como si el mundo esperara, y entonces lo supe. La voz que susurraba no era de Tomás, ni de nada que hubiera buscado. Había algo más, un poder antiguo oculto en ese medallón. En ese momento, comprendí que mi lucha no había terminado, solo acababa de comenzar. Cuando lo activara, vería a quién había despertado realmente. Capítulo 7. El medallón vibró en mi mano, llevándome a un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. No sabía qué había hecho ni qué consecuencia traerían mis acciones. Cada latido de mi corazón resonaba en silencio, como un compás que marcaba el inicio de algo inevitable. Los ecos del pasado habían despertado, y ahora sentía su presencia más cercana que nunca. La voz que había oído antes regresó, y esta vez era más clara, más imperiosa. Activa el poder. Libérame. 9 letras. Una orden directa.
Decidí que no podía dudar. Proferí una palabra desconocida que surgió de mis labios, como si siempre hubiera estado allí, esperando. Una luz brotó del medallón, en un tono casi etéreo. Las sombras en la habitación comenzaron a vibrar y distorsionarse, como si intentaran deslizarse fuera de la realidad. Me dio miedo, pero también me sentí extrañamente atraída. Quería saber lo que significaba. Entonces un estruendo vertical resonó frente a mí. La puerta del armario se cerró de golpe. Puse un paso atrás y utilicé la mano libre para aferrarme a la pared. El medallón se calentaba, pero no lo soltaría. Un susurro se adueñó de la sala. Estamos aquí por fin. La voz crujía como si viniera de la tierra misma. A pesar del terror que sentía, la curiosidad me empujó a mirar más de cerca. Las sombras, ahora en movimiento, empezaron a formar figuras humanas. Eran delgadas y alargadas, con sonrisas siniestras que nunca había deseado ver. Recordaba aquellas figuras de mis pesadillas de la infancia. Eran lo que había temido. Criaturas que se alimentaban de la oscuridad. La sensación de peligro inminente me invadió por completo. ¿Quiénes son?, grité, incapaz de contener mi pánico. Tus peores miedos y ahora son libres, respondieron al unísono, su risa resonando como un eco lejano. El medallón empezó a brillar con más intensidad. Las palabras del libro volvieron a mi mente. Almas perdidas, sombras encadenadas. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Si estas entidades eran lo que había liberado, necesitaba actuar rápido. Sin pensarlo, recordé las palabras del libro sobre los ingredientes para recomponer el amuleto. Tal vez hubiese algo en la casa que pudiera ayudarme. La luz del medallón iluminó el suelo lleno de polvo mientras avanzaba. Las sombras se arremolinaban a mis pies, y no tenía tiempo que perder. Mientras cruzaba el umbral del pasillo hacia la cocina, la atmósfera pareció cambiar, volviéndose aún más cargada. Las ventanas fueron golpeadas y un grito ahogado resonó desde lejos. Grité. No tenía idea de lo que podría estar acechando en la oscuridad. Me detuve de golpe cuando vi un libro abierto en la mesa. Era otro tomito, más pequeño que el anterior, con un título que prometía conocimientos antiguos. Rituales de restauración. Sin pensar, lo levanté. Las sombras chasqueaban suavemente, amenazando con acercarse. Detrás de ti, susurró una voz conocida. Era la voz de Tomás. Aún estaba ahí, en alguna parte. La conexión que había sentido antes se había replicado, y sus palabras resonaban como un eco en mi interior. Entonces las sombras se lanzaron hacia mí. Era un ataque, y el miedo se transformó en adrenalina. El medallón estalló en una luz cegadora justo en el momento en que la oscuridad casi me alcanzaba. Ahora o nunca, pensé, arrojando el libro y el medallón al aire. Las páginas se sacudieron como alas, creando un remolino de luz. La voz resonó una vez más. Libérame. Para mí, esa sílaba era un grito de guerra. Con un último esfuerzo, extendí mis manos hacia el medallón. No sabía qué pasaría, pero en ese instante, entendí que había abierto la puerta a la verdadera lucha. Y mientras la luz estalló, las sombras comenzaban a desvanecerse. Un nuevo destino estaba a punto de revelarse, pero no sabía si estaba lista para enfrentarlo. Capítulo 8. La luz del medallón iluminó todo a mi alrededor. Las sombras retrocedieron, como si fueran criaturas que temían el brillo del día. El aire era denso, cargado de una energía extraña. Me quedé inmóvil, observando cómo las figuras se desvanecían hasta convertirse en un humo oscuro que flotaba hacia el techo. De repente, una risa me sacudió, aguda y burlona. No has terminado, pequeña. La voz resonaba en el aire, a mi alrededor, provenía de todos lados y de ninguna parte al mismo tiempo. Con cada palabra sentí una oleada de frío recorrer mi cuerpo. Miré a mi alrededor, buscando alguna salida, pero la cocina parecía un laberinto de sombras. Me apreté el medallón contra mi pecho, sintiendo su calor. En ese extraño eco,
Supe que necesitaba encontrar la forma de cerrar la puerta que había abierto. Me enfoqué en el libro que todavía sostenía en la mano. Rituales de restauración. Las palabras se agitaron en mi mente. Si realmente existía una manera de devolver a esas criaturas a donde pertenecían, debía descubrir cómo. Pasé las páginas con dedos temblorosos, tratando de encontrar algo útil. Requiere ingredientes de luz. Leí en voz baja. La frase se repitió una y otra vez en mi cabeza mientras buscaba a mi alrededor. ¿Qué podía encontrar en casa que fuera considerado luz? Busqué en los armarios dando giros nerviosos. Un viejo espejo en la esquina atrajo mi atención. La superficie reflejaba la luz del medallón con fuerza. Sentí que algo dentro de mí brillaba con la posibilidad de que eso pudiera funcionar. Dejé el libro sobre la mesa y corrí hacia el espejo. Cada paso resonaba, y las sombras parecían congregarse más cerca. Justo cuando alcancé el espejo, un susurro resonó en mi oído. No puedes escapar. Me volví nerviosa, lista para enfrentar lo que fuera, pero lo único que vi fue oscuridad. Me incliné hacia el espejo. La luz del medallón vibró en un patrón, pulsando en sincronía con el latido de mi corazón. La superficie del espejo se distorsionó, y vi más allá de mi reflejo. Las sombras tomaban forma nuevamente, haciéndose más densas. Necesitaban devorarme. No tenía tiempo que perder. Con la mirada fija en el espejo, levanté el medallón y grité: «Suelta a esos espíritus. Regresa a donde pertenecen». La luz brilló más intensamente, y el espejo comenzó a temblar. Las sombras se alzaron, formando un torbellino que se arremolinaba alrededor de mí. Podía sentir su frío recorrerme, pero esta vez yo no estaba sola. Una voz conocida, aquella de Tomás, retumbó en mi mente. «Eres más fuerte de lo que crees. Controla la luz». Respiré hondo y empecé a concentrar la energía del medallón, dejando que la luz fluyera a través de mí, hacia el espejo. El reflejo se volvió brillante, y las figuras se retorcieron en un grito desesperado. El eco resonaba, provocando una tormenta de sombras que intentaba desprenderse. Pero ya no estaba aterrorizada. Mi voz se elevó con fuerza, mientras una nueva sensación de propósito surgía dentro de mí. «Vuelvan a su prisión». Un chispazo de luz blaseó. La habitación estalló en claridad, y de repente, las sombras comenzaron a gritar, siendo absorbidas por el brillo. Sentí la energía del medallón desbordarse, y me pregunté si finalmente había terminado. Pero cuando se disipó el último de los ecos de las sombras, algo inquietante brotó. Al mirar el espejo, vi una figura que no había visto antes. Un rostro conocido, un par de ojos que me miraban fijamente. Era Tomás. Pero había algo diferente en él. Sonreía, pero esa sonrisa estaba cargada de una oscuridad que no entendía. «Te lo dije», dijo, y su voz me heló la sangre. «Esto apenas comienza». Y con eso, todo se oscureció nuevamente, dejándome atrapada entre luces y sombras, con un futuro incierto y aterrador por delante. Capítulo 9. Desperté en el suelo. La cocina a mi alrededor parecía haber regresado a la normalidad. El medallón seguía brillando tenuemente en mi mano, pero la calidez que antes tenía ahora se sentía fría y pesada. La luz del día se filtraba por las ventanas, y en ese momento, creí que todo lo que había pasado era una pesadilla. Sin embargo, el eco de la risa burlesca de Tomás seguía resonando en mi mente. Me levanté, temerosa de que las sombras pudieran regresar. Miré alrededor, pero todo parecía estar en su lugar, aunque cada rincón de la cocina se sentía extraño, como si lo esperaran. Rápidamente decidí que ya no podía quedarme de brazos cruzados. Tomás tenía razón en una cosa. Esto apenas comenzaba. Y la idea de que aún había cosas por descubrir me llenó de determinación. Busqué entre los libros que había dejado sobre la mesa. Necesitaba respuestas. Rituales de restauración. Era un buen comienzo, pero sentía que debía explorar más. Hojeé rápidamente las páginas tratando de encontrar alguna mención sobre otros tipos de luz.
O quizás una forma de protegerme de las sombras. Mientras buscaba, un desgastado papel se deslizó del libro. Lo recogí. Estaba cubierto de una escritura antigua y complicada. Muchas de las palabras eran irreconocibles, pero una frase llamaba mi atención. El que controla la luz, controla los miedos. Un escalofrío recorrió mi espalda. La sensación de estar observada volvió, y con ella, un susurro cálido que se deslizaba por mis pensamientos. No te preocupes, solo es un juego, decía la voz. Pero no era una voz casual. Era la misma de antes, pero más cercana, más íntima. No, 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 murmuré para mí misma. Tenía que resistir, tenía que controlar lo que estaba sintiendo. Me levanté, decidida a averiguar más sobre Tomás y esta nueva realidad. Las sombras ya no podían asustarme. Había lidiado con ellas en la cocina, pero la incertidumbre de su influencia sobre Tomás era otra historia. Salí de la cocina y fui hacia mi habitación. Seguro había algo más que pudiera ayudarme. Busqué en mi escritorio, pero en ese momento, olfateé el aire. Había un ligero aroma a flores marchitas, un toque nostálgico que se sentía fuera de lugar. Abandoné la habitación rápidamente. Salir era lo mejor. Sin embargo, la sensación de que alguien o algo estaba conociéndome, acechando en la bruma de los recuerdos, me aferró. Al llegar a la sala, me detuve en seco. Había una sombra en la esquina más oscura de la habitación. No era un simple truco de luz. Era densa, casi palpable, y se movía con la gracia de un depredador. Tomás, llamé vacilante. La sombra se retorció, y en un instante, el brillo de su silueta era tan familiar como aterrador. La figura sonrió, pero ya no era el Tomás que conocía. Su presencia era fría y dominante, como si la oscuridad misma lo hubiera moldeado. No podías escapar de mí, pequeña. Mientras más luces invoques, más sombras vendrán. Un terror helado se apoderó de mí. ¿Qué quieres?, pregunté, mi corazón martillando en mi pecho. Solo estoy aquí para recordarte que el juego apenas empieza, contestó la voz distorsionada. Mencionó mi nombre, y al hacerlo, sentí el aire a mi alrededor volverse pesado. Era como si mi propia identidad comenzara a desmoronarse entre sus palabras. Sin poder contenerme, me di vuelta y corrí hacia la salida. Sin embargo, la puerta estaba cerrada. Miré hacia atrás y vi su sombra envolviendo la habitación, y con ella, una sensación abrumadora de que no había escapatoria. Justo cuando creí que todo estaba perdido, escuché de nuevo la risa burlona. ¿A dónde crees que vas? Tu historia apenas comienza. Y en ese instante, comprendí que la batalla verdadera apenas estaba a punto de iniciar. Capítulo final. Desesperada busqué la ventana, pero estaba tan nublada que apenas podía distinguir el mundo exterior. La sombra de Tomás se fue acercando, retorciéndose y estrechándose, como si estuviera tomando su forma definitiva. La risa burlona resonaba en mis oídos, cada eco retumbando con burla y desafío. No podía seguir así. Me negaba a permitir que esta figura me dominara. Recordé el medallón en mi mano. La luz había tomado forma antes. Ahora debía hacerlo una vez más. Levanté el objeto, mis dedos sintiéndose más fuertes a medida que recordaba la luz que había emanado. «Tomás, escúchame», grité. «No eres quien creías ser. Te desafío a salir de esta sombra y enfrentar la luz». El silencio se hizo, y el aire, cargado de tensión, parecía detenerse. La sombra se detuvo también, sus contornos temblando al contacto con mis palabras. «La luz no me da miedo», dijo la figura, su voz un eco distante. «Eres tú quien teme a la oscuridad». En ese instante, sentí como la ansiedad se convertía en determinación. La risa se transformó en un mar de murmullos, serpenteando en mi mente y atacando mis inseguridades. Recordé las noches de mi infancia, cuando Tomás era solo un amigo, un eco de diversión. Ya no podía permitirme más recelos. Debía enfrentarlo con mis propios recuerdos, con la luz que emanaba de ellos. Con un grito que brotó de lo más profundo de mi ser, levanté el medallón una vez más,
esta vez con la certeza de que la luz provenía de mí, de mis elecciones pasadas. Eres una creación de mis miedos, y yo soy más fuerte que ellos, dije, dejando que la luz estallara en su máximo esplendor. El medallón brilló con una intensidad que nunca habría imaginado. Las sombras comenzaron a agitarse, como llamas alejándose del fuego. Con cada palabra que profería, la figura se tambaleaba, como si el brillo la disolviera. «Vuelve a la oscuridad de donde viniste», grité, y la luz estalló en un resplandor radiante, desencadenando destellos que llenaron la habitación y comenzaron a arrastrar a la sombra hacia atrás. Pero entonces, antes de que la figura desapareciera completamente, su risa se escuchó de nuevo, esta vez más baja, más astuta. «Esto no ha terminado, Clara. Siempre estaré contigo. Solo espera». Y con un último temblor, fue tragada por la luz. El silencio que siguió era ensordecedor. Un peso se hizo presente, y las sombras parecieron disiparse, pero en el rincón más oscuro del salón, un susurro persistente y frío seguía acechando, como un eco de advertencia. Me desplomé, temblando, el medallón roto aún resplandeciendo tenuemente en mis manos. Lo que había creído que era una victoria era, en esencia, una tregua. La amenaza de Tomás se había desvanecido, pero la sensación de inquietud permanecía. Miré por la ventana y vi el resplandor del sol atravesar las nubes, iluminando el mundo exterior. Era un nuevo día. Algo diferente había despertado en mí. Aunque Tomás se había marchado, sabía que había dejado algo en el aire, un rastro de oscuridad que seguía presente. Mientras tanto, decidí que no sería la misma. Cada día de mi vida contaría mi historia, por mi propia voz, y exploraría esas sombras que se atrevían a perturbar mi paz. Tal vez nunca supiera de dónde venía Tomás o si realmente había sido mío, pero quedaba un indicio en mí, una pregunta que tardaría en ser respondida. ¿Acaso el verdadero reto había terminado, o había simplemente comenzado una nueva etapa? Con el tiempo, aprendería a sobrellevarlo, porque la luz y las sombras coexisten. En ambas hay poder, en ambas hay historia, y en el fondo, siempre pensaría en lo que quedaba por venir.